Y nuestro invitado en este segundo segmento de Negocios en Telemedellín es Óscar Tito López, a quien le doy la bienvenida. Óscar, ¿qué tal? ¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación. Bueno, como verán por la voz, además es un hombre de radio, ha trabajado muchos años, 19 en Caracol, desde el 98 en RCN, dirigiendo las emisoras musicales. Óscar, lo hemos invitado porque vemos que la radio tiene un ángulo empresarial bastante interesante y yo quisiera por empezar que usted nos cuente por qué se fue a estudiar a Estados Unidos y a Canadá y qué diferencia hay en la radio que se ve allá y la que se ve actualmente en Colombia. Claro que sí, hombre. A ver, yo soy publicista, empecé trabajando en publicidad en el Centro Comercial San Diego hace mucho tiempo y paralelamente empecé a hacer radio por fregar, ¿cierto? Porque me gustaba la música y todo esto, con mi amigo Donny Miranda, además que es muy popular aquí en la ciudad, hasta que un día me di cuenta de que lo que me gustaba era la radio, además ganaba más platica, entonces decidí dejar la publicidad que tanto luché por ella, empecé a hacer radio y de un momento a otro me vi tan envuelto en ella que dije, bueno, voy a vivir de esto, esta va a ser mi profesión, pero no había mucho donde estudiar radio, ¿cierto? Hay universidades, hay facultades de comunicación social, pero en el medio que estoy metido, que es la radio musical, no había donde estudiarlo. Claro. Entonces empaqué maletas con mi señora, con mi hijita que tenía 2 años nada más y me aventuré y me fui a Estados Unidos. Me puse a oír mucha radio. Yo era una persona que me sentaba desde las 6 de la mañana hasta las 12 de la noche a oír qué pasaba en las emisoras. Sí. Anotaba canción por canción y empecé a estaba descubrir... haciendo ahí investigación del mercado. Investigación de mercado, Sí. Muy empírica, muy... Claro, sí. Lo que yo quería, pero terminé encontrando una serie de secretos que allá eran la norma, pero que aquí ninguno conocía, Sí. ¿cierto? ¿Como cuáles, por ejemplo? Por ejemplo, que la música hay que rotarla. Hay gente que se queja porque en las emisoras se repite mucho una canción y la verdad el éxito en radio es repetir. Sí. ¿Por qué? Porque es como un bus, la gente entra, se monta y sale a lo largo del recorrido, Sí, ¿cierto? claro. Entonces uno siempre que prende el radio tiene que encontrar los éxitos del momento, si no los encuentra se va para otra emisora. Óscar, es que me llama la atención para entrar al punto de vista empresarial que uno escuchaba cuando llegaba la televisión, la gente decía, no, la radio se va a acabar. Después ya con la llegada del internet, pues con mayor razón, y uno ve que la radio sigue fuerte, vigorosa, vigente y con empresas muy fortalecidas en nuestro país. Indudablemente, y todos tenemos la misma preocupación, todos los medios en general, ¿cierto? Sí. Uno ve lo que ha pasado con las revistas, uno ve los periódicos, aunque aquí seguimos abriendo periódicos, en el mundo vemos que los van cerrando, ¿cierto? Esa es una de las ventajas, podría decir yo, de ser tercermundistas, Pero que todo nos llega un poquito tarde. El último EGM, el último Estudio General de Medios muestra, digamos, la penetración de la radio, si uno la compara con hace 10, 15 años, antes de que hubiera tanto auge del internet. ¿Qué pasa? Sigue siendo muy fuerte. Sí. Nosotros en la empresa, en RCN, nos guiamos por el ECAR, ¿cierto? Que es un estudio continuo de audiencia radial, Sí. ¿cierto? Es nuestro estándar. Y en la última medición, hace 3 meses, este jueves deben entregar la nueva medición, hace 3 meses vimos que la penetración creció, ¿cierto? Sí. Entonces, afortunadamente, la penetración de la radio sigue siendo fuerte. Pero es que además las mismas emisoras se han volcado hacia el internet, tienen versión web, tienen versión online, donde la gente puede escucharlos a través de un dispositivo móvil inclusive. Claro que sí. ¿Por qué? Porque es que los medios tradicionales son de una vía, ¿cierto? Aquí en televisión nosotros le entregamos los contenidos a la audiencia, en radio lo mismo, en periódicos, el periódico decide qué publica y la gente tiene que buscar a ver qué le gusta. Hoy en día no, hoy la internet, la web 2.0, te ofrece esa posibilidad de interactuar. Yo soy el dueño de los contenidos, yo decido qué leo, yo decido qué veo y yo decido qué escucho. Tito, si yo soy una empresa y quiero pautar en radio, entonces yo digo, bueno, ¿será que pauto en AM o en FM? ¿De qué depende? ¿Cuáles son las características como de cada público? Sí, primero diferenciar entre AM y FM. AM no quiere decir adentro de Medellín y FM fuera de Medellín, como un compañero mío de ventas en una empresa dijo alguna vez. AM, digamos que se ha orientado más hacia la radio hablada. Tiene mucho más alcance, la cobertura es mucho más grande, pero la calidad del sonido no es tan buena para pasar música como la tiene el FM, Sí. ¿cierto? Entonces digamos que la mayoría de la gente hoy en día escucha radio en FM y por eso la mayoría de las emisoras en esta banda son musicales.
Entonces, las grandes audiencias realmente están en FM, con excepción de las noticias. Sí. Entonces, ahí ya decide uno por dónde enfocarse. Pero además ustedes en el FM hay unas segmentaciones, ustedes le llegan a determinados públicos. ¿Cómo es ese tema de la Claro que sí, cuando en una empresa se tiene un portafolio tan grande de productos, uno debe segmentar para llegar a diferentes públicos. Entonces tenemos emisoras juveniles como Rumba y La Mega, que son enfocadas a los segmentos más jóvenes de la población, una para estratos populares y la otra para estratos altos. Tenemos una frecuencia como Fantástica, una emisora nueva que es enfocada a mujeres, muy segmentada a mujeres jóvenes. Pero al otro extremo tenemos una emisora como Radio Cristal, que es popular y adulta, ¿cierto? Que llega a estratos socioeconómicos niveles 1 y 2 y algo de 3, y otras que están en el medio. De esta forma, un ejecutivo de ventas presenta un portafolio grande, ¿cierto? Donde seguramente vamos a tener muchas más posibilidades de conseguir la pauta. ¿Qué tipo de estudio de mercado hacen ustedes? ¿Qué investigación previa a crear una nueva emisora? A ver, nosotros utilizamos dos tipos de mediciones. Una que es la cuantitativa, que es el EGM, que es el ECAR en nuestro caso, que nos está diciendo cuál es nuestra audiencia, cuánta gente nos oye, cuáles son los segmentos a los que estamos enfocando nuestras emisoras, ¿cierto? Pero nosotros no creamos emisoras al azar. Anteriormente era así, anteriormente, hagamos una emisora de rock, y uno se sentaba a ver quién lo oía. Hoy en día no. Hoy en día utilizamos unos estudios perceptuales, cualitativos, con unas metodologías diseñadas específicamente para radio, en las que podemos encontrar mediante análisis de clústeres a qué audiencias no están siendo bien servidas por la radio, y creamos productos para llegarles a esas audiencias. Nosotros las llamamos format finders, o encontradores o buscadores de formato. A medida que van evolucionando estos formatos, seguimos investigando, ya los maximizamos, lo que llamamos maximizers, ¿cierto? Y después ya lo último los optimizamos, los llamamos optimizer. ¿Qué quiere decir esto? Que cada vez vamos cerrando más el foco, nos enfocamos mucho más a nuestra audiencia core, y ahí le trabajamos y procuramos darle el producto tal como lo quieren. Claro. Como vemos, es muy segmentado. Además de eso, la música que tocamos en las emisoras no es lo que el locutor o el disc jockey quiera poner. Todo está previamente investigado. Nosotros nos vamos a centros comerciales y a lugares masivos que tengan que ver con el target donde estamos enfocando las emisoras. Ponemos segmentos de música a 100, 200 personas. Ellos califican de 1 a 5 qué tanto les gusta, y con base en eso creamos lo que llamamos el índice de pasión, y esa es la música que programamos en la emisora. Ya nada lo dejamos al azar, todo está fríamente calculado. Oscar, para ustedes darse a conocer, obviamente pues tienen las mismas emisoras, pero a ver qué tanto cruzan, digamos que en una emisora se promocione la otra, o utilizan otro tipo de medios como la televisión, la revista, los periódicos. Total. A ver, por ejemplo, para el lanzamiento de Fantástica, que no lo hemos hecho en grande todavía, lo anunciamos a través de todas las emisoras que tenemos en Medellín, obvio. Tenemos unos portales de internet muy grandes, entre ellos uno que se llama RCN Mundo, donde se pueden escuchar las 134 emisoras que tiene la cadena en todo el país. Entonces, a través de internet también nos autopromocionamos a través de banners y demás posibilidades. ¿Y cómo van con las redes sociales? Redes sociales, vamos de la mano de ellas, totalmente, precisamente porque como somos radio de una sola vía, tenemos que apoyarnos en las redes sociales para interactuar con la gente. Entonces, nos comunicamos, hacemos entrevistas vía Tweetcam, recibimos las solicitudes de los oyentes a través de Twitter, comunicamos todo lo que hacemos por el Facebook. Por ejemplo, estamos en un evento y en el mismo evento, en la misma entrevista que le estemos haciendo a un artista o en el mismo concierto, tomamos fotos, hacemos videos, los enviamos por celular a nuestro Facebook e inmediatamente ya están subidos, de forma que la gente entra a Facebook, puede ver lo que está pasando en el evento y dice, está como bueno, me voy para allá. Sí. ¿Cierto? O sea, es comunicación inmediata porque no podemos quedarnos desconectados del mundo. ¿Cómo está la radio colombiana comparada con otros países?
A ver, aquí siempre hemos dicho que la radio colombiana es la mejor del mundo. Yo creo que obviamente tenemos muy buena radio. Pienso que las dos grandes cadenas específicamente nos hemos preocupado mucho por investigar, por segmentar, por innovar, por traer cosas nuevas, y eso sí nos mantiene de cierta forma a la vanguardia en la radio. Ejemplos de innovación recientes. No, por ejemplo, todo el trabajo que hacemos con las redes sociales, donde estamos muy metidos. El hecho de tener todas nuestras emisoras, es que en este momento usted puede escuchar la emisora apartado por internet, sí, o puede escuchar una emisora que tenemos en Riohacha, la puede escuchar por internet, ¿cierto? Es decir, es estar mirando hacia adelante. ¿Se mide esa audiencia? Total, claro. Además, que la medición es mucho más real. Cuando hablamos de mediciones como el EGM o el ECAR, son probabilísticos, claro, ¿cierto? Entonces uno aquí nunca va a saber preciso si tenemos 200.000 oyentes o 250 o 120. Lo que es por internet, la medición es exacta, totalmente segmentada, lo que uno necesita. Oscar, muchas gracias por estar con nosotros aquí en Negocios en Telemedellín, hablando de este tema tan apasionante de la radio en el mundo de los negocios. Bueno, no, muchas gracias por la invitación.